Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Job, el capítulo 24. Y nuestro tema de hoy, el porqué de las cosas. Como seres humanos, siempre estamos buscando el por qué suceden las cosas, sobre todo cuando vemos cosas negativas o cosas malas a nuestro alrededor. Cada día nos damos cuenta que existe más maldad en la humanidad, cada vez nos damos cuenta que existen una serie de sucesos atroces que realmente nos causan tristeza o nos causan dolor. Y empezamos entonces a preguntarnos el por qué sucede todas estas cosas. En este capítulo vemos que eso le sucedía. Ellos empezaron a dudar el por qué estaba pasando todo eso. Veamos en el versículo 1. ¿Por qué el Todopoderoso no fija fechas para sus juicios? ¿Por qué sus seguidores no pueden predecirlas? Mire que empieza a dudar de la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde está Dios y por qué no se da prisa a hacer sus juicios? ¿Por qué no pone fin a esa serie de cosas desagradables? Muchas veces vemos a nuestro alrededor tantas cosas y esa es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está Dios y por qué Él permite todo eso? Veamos qué nos dice versículos 2 y 3. La gente mueve las piedras que marcan los límites de las tierras, se roban los rebaños y los llevan a pastar a otro sitio. Les roban los burros, a los huérfanos, confiscan el buey de la viuda como prenda de sus deudas. Vemos entonces cada vez personas aprovechadas de las necesidades de otros, personas que roban, que hurtan cosas materiales o como nos dice aquí, de a poquitos van corriendo los límites, de a poquitos van estafando a la gente sin darse cuenta. Conocemos a muchas personas así y volvemos a preguntarnos, ¿qué hace Dios al respecto? ¿Por qué culpamos nosotros a Dios de todas esas cosas? A lo largo de la vida suceden muchísimas cosas y aquí nos menciona unas cuantas. También nos habla acerca del maltrato infantil. Veamos qué dice en el versículo 9. Los perversos quitan del pecho a sus mamás y a los huérfanos. A los pobres les exigen prendas. Dice, quitan del pecho a sus mamás, a los huérfanos. Les están arrebatando la vida a muchos niños. Es triste ver en la actualidad que si encendemos las noticias, que cada vez que vemos noticias, hace referencia siempre, o por lo menos en la mayoría de ocasiones, a maltrato hacia la niñez, a maltrato hacia los pobres niños, que incluso a veces viene de partes externas, de personas extrañas o alejadas a ellos. Pero lo más triste es ver que ese maltrato viene incluso desde los mismos padres. Todo esto es una realidad y nosotros no podemos negarnos a ella o no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y decir que eso no es verdad. Todas las cosas que aquí mencionan son reales. Los problemas, las dificultades, los robos, el maltrato infantil. Nos habla de los asesinatos. Veamos qué dice en el versículo 14. El asesino se levanta al anochecer, mata gente pobre e indefensa y por la noche se convierte en ladrón. Personas que ya no tienen el valor a la vida, que les es fácil arrebatarle la vida a otra persona, en ocasiones por robarles, tal vez por quitarles sus pertenencias, o simplemente porque por gusto o por placer, porque se acostumbraron a ello. A diario vemos cantidad de feminicidios, personas que quitan la vida a personas adultas, a sus propias parejas incluso. Vemos una serie de cosas que realmente nos entristecen, que nos duele, que en ocasiones podríamos preguntarnos también, como dice ella en el versículo 1, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Por qué sucede todo eso? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos robos? ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay tanto maltrato infantil? ¿Por qué las personas han perdido el amor por sí mismos y se quitan la vida? Todo esto sucede y es una triste realidad. Y a veces pensamos y le echamos la culpa a Dios y criticamos a Dios y decimos, es que es culpa de Dios. En el versículo 12 nos dice, en la ciudad se escucha a la gente quejándose y la voz del herido grita pidiendo auxilio, pero Dios no se da por aludido.
vemos todas esas cosas tristes y difíciles que suceden en la sociedad, y lo que nosotros hacemos es pensar que Dios no existe. Dice, Dios no se da por aludido. Algunos dicen es que Dios no existe. Si existiera no permitiría tanto maldad. A otros dicen es que a Dios no le importa. Lo que dice ahí, no se da por aludido. Muchas personas creen que Dios no se da por aludido. O en nuestras palabras diríamos, es que Dios ya no nos escucha. A lo largo de nuestra vida, a lo largo de la sociedad, vemos tantas cosas, tantos crímenes cometerse a diario, tantos problemas, tantas dificultades, y nos sentimos como vacíos, sentimos esa tristeza y ese vacío y decimos, es que Dios ya no me escucha, o ¿dónde está Dios? Y entonces empieza a haber un vacío y una duda referente hacia el poder y hacia el amor de Dios hacia la humanidad. Nosotros decimos, o muchas personas dicen, es que Dios es un Dios injusto, es que Dios es un Dios malvado, es que Dios permite todo eso, es que Dios, y le echa toda la culpa a Dios. O también se da el caso contrario, donde toda la culpa se le echamos a Satanás, aquella persona religiosa, aquel cristiano religioso, donde se cree tan santo y toda la culpa le echa a Satanás. En parte es verdad, porque Satanás gobierna el mundo. Pero veamos lo que nos dice Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios, aunque el mundo entero esté controlado por el maligno. El versículo 20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al único Dios verdadero. Nosotros lo conocemos, pues estamos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué nos dice entonces en Primera de Juan en ese versículo 19? Nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces es verdad que muchas de esas cosas que suceden es porque el enemigo está rondando, es porque el enemigo tiene el control. Y obviamente eso es lo que él quiere, causar caos, desorden. Dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Sabemos que eso es verdad. No podemos negar tampoco que existe un diablo, no podemos negar tampoco que existe Satanás y que promueve muchas de esas cosas malas y negativas. En el caso de Job, veíamos que era Satanás quien estaba ahí juzgando y señalando a Job ante Dios y diciéndole, espera que lo toque, espera que toque sus cosas, espera que le quite su salud y verás cómo reniega de ti. Es verdad que Satanás juega un papel importante en todas estas cosas negativas y dañinas que suceden en nuestra vida. Sin embargo, hay algo que va más allá del poder o del control de Satanás, porque si bien es cierto, Satanás tiene el control del mundo, si bien es cierto, Satanás tiene un gran control bajo este mundo, también es cierto que nosotros somos los que le damos o le quitamos esa autoridad a Satanás. Dios nos dio algo llamado el libre albedrío, la oportunidad o el derecho de tomar decisiones por nuestra propia cuenta. Inicialmente, si recordamos lo que nos dice Génesis, Adán y Eva estaban bajo la soberanía de Dios, vivían muy bien en ese paraíso. Dios puso sus normas, puso sus reglas. Sin embargo, Adán y Eva prefirieron desobedecer la voz de Dios y comer de aquel fruto prohibido, quitándole a Dios así el control en su propia vida. Y es ahí entonces cuando Dios nos deja eso, el libre albedrío, la oportunidad de nosotros decidir. Si bien Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador y es el Ser Supremo de todas las cosas, Él nos ha dado a nosotros esa oportunidad, decidir qué hacer con nuestra propia vida. Veíamos en Primera de Juan, nos dice, Satanás gobierna todo, el mundo entero está bajo el maligno. Pero, dice, si nosotros somos hijos de Dios, a nosotros no nos puede tocar. Entonces, mire que hay una realidad que Satanás gobierna, pero también hay una condición, dice, a nosotros no nos puede tocar, a los que somos hijos de Dios no nos puede tocar.
Si bien es cierto, Dios controla todo, nos ha dado entonces esa oportunidad de decidir qué cosas queremos hacer, qué cosas queremos lograr. No podemos culpar todo a Dios, no podemos decir, es que Dios no me escucha, es que Dios no me mira, es que Dios es injusto, es que Dios no se da por aludido. Todo culpamos a Dios. Por el otro lado decimos, es que es culpa de Satanás, es que fue Satanás, es que fue el esposo maltrata a la esposa y decimos, es que es el diablo que se le metió en el hogar. Los hijos son rebeldes y desobedientes y dicen, es que es el diablo que se apoderó de los hijos. Jóvenes que actualmente no tienen sentido a la vida, que se quitan la vida. Y dicen, es que es el diablo el que actúa en ellas. Cuando Dios nos dice, es el libre albedrío que Él nos ha dado. Lo que nosotros en algún momento quisimos hacer. ¿Quiero estar bajo la protección de Dios o quiero estar bajo el dominio del maligno? Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 30, versículo 19. Deuteronomio 30, versículo 19. Llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Mira lo que nos dice Dios. Dios nos dice, existe la vida y la muerte. Estoy poniendo delante de ti ese camino, esos dos caminos, el de la vida y el de la muerte, el camino del bien y el camino del mal. Eres libre de decidir. Cada uno de nosotros somos libres de decidir por qué camino irnos. Sin embargo, Dios es maravilloso y Él nos sugiere ahí en ese versículo, elige pues la vida. Te aconsejo que elijas la vida para que vivas bien tú y tus descendientes. ¿Por qué estamos viendo todas esas cosas entonces? ¿Por qué estamos viendo tantos maltratos y tanto dolor alrededor de la humanidad? Entonces, sencillamente, porque hemos tomado malas decisiones, porque no hemos querido sujetarnos al poder de nuestro Dios, no nos hemos querido sujetar a la soberanía de nuestro Padre. Muchas veces podríamos ponerlo como ejemplo en el caso de los hijos que tal vez se vuelven rebeldes, hijos que tal vez se salen de las manos, que entran en los vicios o que entran tal vez en delitos. Entonces, en ocasiones se dice, es culpa de los padres. Sí, los padres cumplen una función, orientarlos, guiarlos, cuidarlos, darles las herramientas para que ese joven o ese niño crezca en buenos caminos o sea guiado en buenos pasos. Pero también sucede que muchas veces esos hijos no quieren escuchar a ese padre. Hay ocasiones en las que esos hijos se niegan a obedecer a su madre porque son personas rebeldes, porque tienen en su corazón ese autodominio o se creen autosuficientes y niegan ese poder y la autoridad de ese padre. Sucede igual con nosotros, con Dios. Dios nos ha dado las herramientas. Si bien Dios nos da el libre albedrío, nos dice, puedes escoger lo bueno, puedes escoger lo malo, puedes hacer lo que tú quieras, en últimas palabras nos dice Dios. Sin embargo, Él pone herramientas. Él nos dice, escoge la vida para que te vaya bien. Él nos deja normas establecidas en su palabra para que tengamos una buena vida como familia, como padres, como esposos, como miembros de una sociedad. Si bien es cierto, siempre hemos dicho, la Biblia es un manual de vida, un manual para que nosotros nos comportemos de la mejor manera y obtengamos los mejores resultados. Dios nos da ese manual y nos da todas las herramientas a diario. Nos cuida, nos protege. En ocasiones, cuando estamos ahí caídos, Él nos levanta, nos guía, nos acompaña. Pero nosotros a veces preferimos tomar el mal camino. Optamos por la decisión equivocada. Y Dios dice entonces, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. ¿Cuál es esa decisión? Lastimosamente muchos preferimos escoger la muerte. Muchos tomamos malas decisiones. Veamos lo que nos dice Génesis 4, versículo 7. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Mire lo que nos dice Dios. Dios nos dice, si haces lo bueno,
vas a estar bien y yo te voy a aceptar, dice Dios. Pero si haces lo malo, ahí está el pecado está a la puerta. El pecado nos quiere dominar. Decíamos, Satanás gobierna el mundo, Satanás nos quiere gobernar. Pero depende de nosotros qué autoridad le damos. Dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominar ese pecado. Dios nos está diciendo eso, el pecado está ahí a la puerta, pero nosotros podemos dominar ese pecado. La palabra de Dios nos dice también que Cristo está a la puerta, que está esperando que le abramos las puertas de nuestro corazón para entrar y cenar con Él. Pero también nos dice que el pecado está a la puerta. Depende de nosotros a quién le abrimos esa puerta. Depende de nosotros a quién le estamos dando autoridad. ¿Cómo le damos autoridad al maligno? Cuando nos dejamos dominar del pecado. Cuando empezamos a meter en nuestra mente, en nuestro corazón, cosas que son desagradables a los ojos de Dios, cosas que nos causan daño, que llenan nuestro corazón de dudas, de incertidumbre, que llenan nuestro corazón de vacíos, que llenan nuestro corazón de amargura, de tristeza. Todas esas cosas nos llevan entonces a cerrarle las puertas a Cristo y abrirle las puertas al gobierno de Satanás. Dice entonces, Dios nos ha dado ese libre albedrío. 2 caminos, el bien y el mal. Escoge el que quieras. A la puerta está o el pecado o está Cristo. Escoge tú el que quieras. Eso es lo que nos dice Dios en su palabra. Veamos qué nos dice 1 Corintios 10, versículos 23 y 24. Primera de Corintios 10, versículos del 23 al 24. Se dice, todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Que nadie busque su provecho personal, sino el beneficio de los demás. ¿Qué dice entonces en este versículo? Dice la otra versión, todo es lícito, pero no todo me conviene. Ahí entramos nuevamente entonces a ese libre albedrío que Dios nos ha dado. Dios dice, pues todo está permitido, todo es lícito, pero no todo conviene. Miremos qué estamos haciendo a nuestro alrededor y qué conviene y qué no nos conviene. Hay personas que dicen, no, es que yo no me congrego o mejor yo no me hago cristiana porque me prohíben tomar. Bueno, pues la palabra nos está permitido. Si quieres hasta puedes tomar. Pero dice Dios, ¿es conveniente? ¿Es conveniente para nosotros esos tragos? Analicémoslo así, de una forma rápida. Las personas que toman trago y se emborrachan causan dolor a su cuerpo, causan malestar físico, causan malestar emocional. Cuando están borrachos lloran o se vuelven agresivos o pelean, terminan haciendo cosas de las cuales después se pueden arrepentir. Además de eso, afectan su economía porque gastan mucho dinero en eso. Entonces dice Dios, ¿es conveniente eso realmente? ¿Realmente te conviene ahí emborracharte y causarte problemas a ti mismo y causarle problemas a las personas que te rodean? ¿Eso es conveniente? Cada quien haga su análisis y dé esa respuesta. ¿O prefiere mejor estar en paz con su familia, comerse tal vez algún postre, algún pollo, alguna comida rica, compartir con la familia y estar en paz? ¿Qué es lo que conviene más? O lo uno o lo otro. Entonces Dios nos dice eso, todo es lícito, pero no todo conviene. Y dice en ese versículo 24, ya decía también, que nadie busque su provecho personal, sino el beneficio de los demás. Cuando nosotros pensamos en los demás más que en nosotros mismos, nos lleva a tomar buenas decisiones, o por lo menos a pensar muy bien antes de actuar. Cuando hacemos algo, ¿a quién estamos afectando? ¿Eso que yo hago está beneficiando a otras personas o solo me beneficia a mí? ¿Eso que yo estoy haciendo realmente va a causar gozo, alegría en las personas o por el contrario les va a causar tristeza, les va a causar dolor? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué decisiones están afectando nuestra vida y la vida de otras personas? Culpamos a Dios, es que Dios es esto, Dios es aquello. Culpamos al diablo, es que el diablo domina. ¿Y dónde quedamos nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros con nuestras decisiones? Veíamos en Job 24, personas que roban, dice, personas que asesinan, personas que maltratan a los niños.
personas adúlteras, infinidad de cosas. Dios en ningún momento está mandando a ninguno de ellos a cometer esos actos. Por el contrario, en su palabra nos deja claramente qué cosas se deben hacer, qué cosas no. Pero somos personas necias e insensatas que no queremos obedecer. Entonces, si nos preguntamos el por qué pasan las cosas, el por qué tanta maldad en el mundo, el por qué tantas cosas negativas a lo largo de la vida, entonces podríamos decir, en primer lugar, porque estamos haciendo mal uso de nuestro libre albedrío. Estamos tomando decisiones equivocadas. Nos estamos dejando llevar por otras cosas y no estamos pensando en las demás personas. Y segundo, porque somos desobedientes, porque no hacemos caso. Queremos estar bien con Dios y decimos, bueno, no, sí, yo voy a escoger a Dios. No, sí, yo me voy a hacer cristiano. Ah, sí, yo voy a congregarme en algún lugar. Pero no queremos obedecerle. No queremos hacerle caso a Él. Veamos qué nos dice Deuteronomio 28, versículos del 1 al 6. Deuteronomio 28 del 1 al 6 dice, si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios, al seguir fielmente todos sus mandamientos que Él te mandó hoy, entonces el Señor tu Dios te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones, si tú obedeces la voz del Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad, serás bendito en el campo. Te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas. Las crías de tus animales serán benditas, y tus terneros y corderos serán benditos. Tu canasta y tu tazón de amasar serán benditos. Serás bendito en todo tu tiempo y en toda tu actividad. Y si seguimos leyendo el resto del capítulo 28 de Deuteronomio, nos habla de todas aquellas bendiciones que recibimos si somos obedientes a Dios, si nos sujetamos a sus normas. Entonces, mire, ¿por qué pasan todas esas cosas? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque habemos personas desobedientes. Ay, ¿por qué pasa esto? Porque no nos estamos dejando guiar por Dios. Estamos haciendo lo que queremos y lo que nos da la gana, podríamos decir. Pero no somos personas responsables de nuestros actos. No somos personas responsables de las cosas que suceden. Como decíamos, el esposo llega, maltrata a la esposa y la fácil es culpar al diablo. Es que es el diablo que se metió en la casa. No, muchas veces es el mismo esposo el que está haciendo mal uso de su libre albedrío. Es el mismo esposo el que está tomando una mala decisión. Ay, es que los hijos son rebeldes porque el diablo los domina. Muchas veces no es culpa del diablo, es culpa de los padres que nunca les inculcaron valores o que nunca se les inculcó respeto por las normas. Todas esas cosas, mire que van más, no están relacionadas tanto a lo espiritual, están más bien relacionadas con nuestra propia actitud, con lo que nosotros queremos hacer, con lo que nosotros queremos lograr. Vemos a las personas, ay, están robando allá, y criticamos y señalamos. Pero miremos hacia adentro. ¿Cuántas veces tal vez también hemos robado? Ay, mire, es que esa persona, qué grosera, maltrata a la otra. Miremos hacia adentro y cuántas veces tal vez nosotros también hemos maltratado a nuestro semejante, a nuestro compañero de trabajo, a nuestro compañero o a nuestro familiar. Es fácil criticar y juzgar. Ay, es que mire el que hizo eso. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Sí estamos ayudando, sí estamos dando buen ejemplo, comportándonos como se debe ser. Miramos y decimos, ay, es que ese joven pasa algo que siempre me causa mucha, por ejemplo, cuando se va en el bus y el bus va ocupadas todas sus sillas, va lleno y se sube tal vez una mujer embarazada o se sube algún ancianito. Hay mucha gente que critica y dice, es que ya no hay caballeros, es que los hombres ya no ceden los puestos, es que cómo no se compadecen de una embarazada. Critica, juzga y señala, pero no es capaz de levantarse y de ceder el puesto. Critica a los demás, pero no se da cuenta de sus propias acciones. Vemos y decimos, ay, no, mire, que tantos robos que hay.
y que tiene su negocio y lo que hace es subir el precio demasiado alto, lo que hace tal vez es quitarle de a poquitos a la mercancía sin que nadie se dé cuenta. Critica lo que ve, pero no está aplicando en su diario vivir. Y es lo que Dios nos dice. Dice el porqué de las cosas. Nosotros preguntamos eso, ¿por qué pasa todo eso? Sencillamente nos dice Dios, porque estamos haciendo mal uso de ese libre albedrío, estamos tomando decisiones equivocadas y segundo, somos desobedientes. No hacemos caso. No hacemos caso a Dios, no hacemos caso a las leyes, tampoco en ocasiones las leyes humanas. Lo vemos a lo largo de muchas cosas. Las personas, motociclistas, conductores, que odian a los policías de tránsito, que odian, que los ven y los insultan o los maltratan, porque es que esos ya están saliendo a hacer operativos y lo que hacen es multar y todo eso. Estamos viendo simplemente desde aquí hacia allá, pero si te miras hacia adentro, ¿estás cumpliendo las normas de tránsito? ¿Tienes tus papeles al día? ¿Conduces con precaución? Si es así, no hay nada que temer. Si está todo en regla, si es obediente, lo para el tránsito perfectamente, saca sus documentos, el tránsito simplemente lo revisa y puede seguir en paz. Pero como no es obediente, pero como no cumple su responsabilidad, es más fácil culpar a la autoridad, es más fácil culpar a la persona que exige algo. Jóvenes que son desobedientes, que no quieren hacer caso y que reniegan de su mamá, es que mi mamá es muy cansona, es que mi papá es bien harto, es que mi papá, mi mamá me hacen esto, me hacen aquello. No, pero si fueses un hijo que cumple tu responsabilidad como persona, como hijo, que eres obediente, que haces las cosas, seguramente ese papá y esa mamá no tendrán la obligación o no tendrían necesidad de llamarte la atención. En la universidad sucede igual. Al maestro que más exige es al maestro que más se odia. El maestro que más, tal vez podríamos llamar más cuchilla, es el maestro que más se odia porque es el que exige, porque es el que no se le da nada poner una mala calificación. Pero si eres buen estudiante, si cumples, ese maestro termina cayéndote hasta bien, porque sabes que te está enseñando cómo debe ser. Entonces no se trata de culpar a otros. Dice, ¿por qué suceden las cosas? No es por culpa de Dios, no es porque Dios esté dormido, no es porque Dios no se dé por aludido, no es porque Dios ya no se acuerde de nosotros. Al contrario, Él como Padre sufre cuando nos ve sufrir. Él como Padre le da tristeza y dolor, igual ver todas las cosas que hacemos nosotros. Pero si nosotros no le damos el control a Él y tomamos nuestras malas decisiones, Él no va a actuar frente a eso. Dios actúa si nosotros le damos el control a Él, si nosotros cedemos nuestra vida a Él. Entonces Él actúa y empieza a obrar en nosotros. Pero si tomamos esa decisión de servirle y de darle el control a Él, estamos sometiéndonos también a su autoridad y estamos también decidiendo ser obedientes a Él. No puedo entregarle el control a Él, pero hacer lo que yo quiero. No puedo decirle a Dios que me gobierne, pero hacer lo que yo quiero. No. Mi sujeción a Él va obedeciendo las normas. Podríamos también poner el ejemplo, aquellos hijos que dicen, no, es que estoy cansada de mi mamá, de mi papá y quiero ser persona independiente. Y se va de la casa y alquila por ahí un apartamento, algún lugar y se va de la casa. Supuestamente independiente. Pero el papá y la mamá son los que le pagan el estudio, el papá y la mamá son los que le dan para el arriendo, el papá y la mamá son los que le dan para la comida. El hijo quiere estar allá solo y hacer lo que le da la gana. Pero por otro lado, sí exige de sus padres todos los beneficios. Quiere mandarse solo, pero en los beneficios sí quiere seguir siendo hijo. Y es lo que sucede con nosotros. Nosotros a Dios le decimos, no le damos a Él el control, queremos hacer lo que nosotros queremos. Queremos comportarnos y no obedecer sus normas, pero sí le exigimos milagros, pero sí le exigimos que nos dé, pero sí criticamos y juzgamos cuando algo malo nos pasa o cuando vemos que algo malo sucede. Entonces dice Dios, no es culpa de Dios. En este capítulo nos dice, lo que pasa no es culpa de Dios. Tampoco todo es culpa del enemigo, como a veces se cree.
Porque la palabra nos dice, sí, el mundo entero está dominado bajo el poder de Satanás. Es verdad, pero también nos dice, pero a los hijos de Dios no nos puede tocar. Entonces mire que nos da una afirmación, nos dice algo que es verdadero, pero también nos da esa condición. Sí, es cierto, el mundo entero está bajo el dominio de Satanás, pero si yo le entrego mi vida a Cristo, es Cristo el que me domina y ya Satanás no me puede tocar. Satanás ya no puede tocar mi vida ni la vida de mi familia. Entonces dice, ese libre albedrío consiste en tomar esas decisiones correctas que nos permitan seguir adelante y tener una vida en bendición. No es hacer lo que nos dé la gana. Cuando nos dice todo es lícito, pero no todo conviene. A veces nosotros nos quedamos solo con la primera parte. Todo es lícito. Ah, qué chévere. Todo está permitido. Excelente. Pero la segunda parte dice, pero no todo conviene. Miremos entonces qué es conveniente para nuestra propia vida y qué es conveniente para las personas que nos rodean. Cuando nosotros entendemos eso y llegamos a ese equilibrio, entonces vamos a poder dominar nuestras emociones, vamos a poder dominar nuestros actos. Y si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena, las cosas van a mejorar. El problema es que nosotros ponemos un granito de arena, pero para las cosas malas. ¿Por qué robas? Ah, porque el otro también roba. ¿Por qué llegas tarde? Ah, porque mi compañero de trabajo también llega tarde. ¿Por qué maltratas? Ah, porque él me maltrató primero. Justificamos nuestros malos actos, los justificamos con los malos actos que alguien más comete. Entonces mire que se hace una cadena, pero de maldición. Alguien hizo algo malo, el otro también. Alguien le dijo feo, el otro le contestó 2 palabras más y el otro 3 y se hace una cadena de maldición. Lo que Dios nos dice es todo lo contrario, que utilicemos ese libre albedrío para dar un buen ejemplo, para que ayudemos también a otros. Que no solamente critiquemos, es que nadie da el puesto, no, que seamos nosotros los primeros en tomar esa iniciativa. Que no seamos en la familia, es que a mí nadie me quiere, no. Sé tú el primero en demostrarle amor a tu pareja, a tus hijos. Es que a mí nadie me obedece. Sé tú el primero dando ejemplo de obediencia. Es lo que Cristo vino a hacer. Cristo dice, Él vino a servir, a darnos ejemplo de servicio. Y siempre vemos a Cristo que es el que da el ejemplo. Entonces, así como Él daba un buen ejemplo, Dios nos dice eso. Tomemos buenas decisiones, utilicemos bien el libre albedrío, seamos obedientes a las normas de Dios y demos ese buen ejemplo. Tomemos esa iniciativa. Si yo hago las cosas bien, desde mi punto de vista, desde lo que yo tengo que hacer, si yo hago las cosas bien como madre, voy a tener por seguro unos buenos hijos. Si yo hago las cosas bien como esposa, voy a tener también un buen esposo. Si yo hago las cosas bien como trabajador, voy a ver también buenos resultados en mi vida laboral. Entonces mire que todo eso depende de nuestra actitud frente a lo que estamos haciendo, de nuestra decisión frente a lo que queremos lograr. Para ello entonces debo tener muy claro qué es lo que quiero lograr, hasta dónde quiero llegar con mis metas y mis objetivos. Dejemos ya de culpar a Dios, dejemos ya de culpar también al diablo y asumamos nuestras propias responsabilidades. Dejemos de culpar a nuestra pareja, dejemos de culpar a nuestros hijos, dejemos de culpar a nuestro patrón, a nuestro presidente, al policía, a todo el mundo y aprendamos a asumir nuestras propias responsabilidades y a comportarnos de la mejor manera frente a ellas. Hacer las cosas que nos corresponden en la medida que nos corresponden. Hacer las cosas de una forma diligente y así entonces vamos a ver que poco a poco cambia nuestra vida, cambia nuestra familia y también cambia nuestra sociedad. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir en esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, un ministerio de apoyo, que todos los días nuestros devocionales diarios, los días jueves nuestro culto en casa y los días domingos nuestro culto en la ciudad de Pasto, en el centro comercial San Andresito. Que tengan un feliz y bendecido día. Dios los bendiga grandemente.